fuego. Sí. Era por conducción. Es Las que tres ahora, formas. sí, ahora la vamos a ver, todavía no lo vimos, que es conducción, convección y radiación. Acá tengo un dibujito inclusive, pero un gráfico. A ver, voy a poner así porque si no empiezo a mirar. Ahora, a ver. Un segundito, ¿eh? Para no estar con la cabeza torcida en el video. Ahí está. Te decía que hay. Bueno, vimos el primero. Conducción es cuando un cuerpo con determinada temperatura, a través del contacto directo con otro, genera un incendio o un fuego, por calentamiento. Por eso le decía, algo que está, si ustedes dejan algo prendido, algo con mucha temperatura, arriba de otro elemento, por ejemplo, sólido, líquido, gaseoso, es probable que se genere un fuego. Y si se descontrola es un incendio. Ahora vamos a ver esos tres tipos, ¿no es cierto? Y después les voy a mostrar lo que pasó en la prefectura de Zárate, ahí en el recreíto saqué la foto del buque Arenero Urbana, que fue en el 2014, y el Lancer fue anterior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que determinar los que están a cargo de esto? ¿Dónde estalló el incendio? ¿Qué es lo que se quema? Los distintos tipos de fuegos. ¿Cuál fue la causa generadora? Por ejemplo, ¿qué fue? ¿Un cortocircuito eléctrico? ¿Un problema con el tablero? Etcétera, etcétera. Pueden ser muchísimas. El uso indebido de materiales, por ejemplo, de una amoladora o de una soldadora, ha hecho que se genere este incendio, y les cuento algo muy rapidito con respecto a esto. Los que están a bordo, o un buque, si tiene que hacer algún tipo de reparación, ya sea fría, se llaman trabajos fríos, pero fundamentalmente los trabajos en caliente, no es que le digo, che, Méndez, andá, ¿por qué no agarrás la soldadora y te fijás que ahí el cáncamo de la cubierta principal, ahí al lado del cablestante, hay que soldarlo? ¿Me siguen? No es así. ¿Quién es el que se mete en la seguridad? ¿Quién es? ¿Cuál es el ojo del gran hermano ahí? La prefectura. O sea, si ustedes tienen que hacer alguna reparación, fundamentalmente, ¿no es cierto?, trabajos en caliente, tienen que presentar un expediente en la prefectura jurisdiccional, donde está su buque, y esa prefectura, a través, digamos, de una serie de requisitos que ustedes tienen que cumplir, y junto con la gente del CAI, van a ser los que autorizan o no, o los que van a poner determinada exigencia. No es que ustedes se pueden mandar y pueden arreglar cualquier cosa, ¿cierto?, a bordo, sino que ustedes la gente tiene que presentar un expediente. ¿Por qué les digo? Porque el incendio, por ejemplo, podría ser por una negligencia de estar utilizando una soldadora donde no la tienen que utilizar o no habiendo tomado las precauciones. Puede ser que ustedes, como les dije, utilicen una bomba eléctrica que genera chispas, ¿no es cierto?, para transmitir, para bombear combustible, como pasó con el guardacosta, a bordo del combustible. Pueden ser que ustedes utilicen una lámpara para iluminarse en un compartimiento confinado que no cumple con los requisitos de seguridad que tiene que cumplir. Ustedes no pueden hacer algún trabajo e iluminarse con cualquier lámpara. Puede ser que ustedes tengan una fuente de calor, que están trabajando en algo y cerca están todas las baterías que generan gases explosivos. ¿Me siguen? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, profesor. Y también les decía, siempre es mucho más peligroso, cuidado, cuando un buque no está, el buque tanque no está lleno, no está completo. Cuando está a media carga o está vacío, es extremadamente peligroso. Y todas las actividades, las tareas que haya que hacerse a bordo o dentro del tanque, ojo, que lo hacen, desde ya se hacen, por ejemplo, limpiezas, pero vamos al tema de las explosiones y de los fuegos. El tanque tiene que ver un especialista, un técnico especialista que se llama en desgasificación de buques, y tiene que presentar, digamos, un expediente con su firma. Él es el que rubrica y dice que el tanque está inertizado. ¿Qué les parece que es inertizado? ¿Qué será eso? ¿Por qué? Profesor, A ver. ¿puede ser cuando hay menos combustible hay más vapor? Correcto.
El problema son los gases. Entonces, Los gases. está lleno de gases. Y esos gases hay que ponerle un determinado gas, digamos, también porque es un gas específico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Neutraliza los gases, ¿no es cierto?, del tanque. O sea, hay que inertizar los tanques antes de trabajar. Todas esas cosas hay que tener en cuenta. Bueno, esto es para seguir leyendo, pero fíjense. Acá me voy a detener en un punto que es muy importante. Esto es muy importante y me gustaría que tomen nota de esto, porque ustedes quizás no vayan a ser como yo, un especialista del CAI. No van a ser de control de avería e incendio, o sí. Los que sean control de avería e incendio, después cuando digan, mirá lo que me enseñó Castelliu, faltaban 1000 millones de cosas para aprender. Uno toda la vida aprende. Pero para nosotros, que somos un poquito ignorantes, primero yo, ¿no es cierto?, en principio, no quiere decir que no estemos exentos, inclusive en tu casa, ¿no?, de tomar una serie de precauciones. Y hay un punto fundamental, que es el 6. Todos son importantes, pero este es el 6. Fíjense lo que dice. ¿Cuáles son los venteos, las tomas de ventilación, las aberturas que pueden facilitar la propagación del incendio? Me voy a adelantar y voy a usar de nuevo el ejemplo de este buque que explotó en el 2014 y falleció el ayudante mayor Barriento. Yo trabajaba con el ayudante mayor Barriento cuando era joven, oficial ayudante en la prefectura de Zárate, un especialista en el CAI, y un oficial principal que falleció y quedó, bueno, y después quiero que ustedes le digan que miren, hablen con el ayudante mayor Grando que da clase en la escuela de suboficiales, digan, permiso, suboficial, miren, el profesor Castelliu me dijo que hablara con ustedes, también Grando es un hombre del CAI, y Grando estuvo dentro, y Grando se salvó, se los adelanto yo, porque estaba de espalda cuando surgió la explosión, que lo tiró, le arrancó parte del cuero cabelludo y le lastimó las manos, pero tuvo la suerte de poder contarlo. Y esto está relacionado con el punto 6. ¿Cuáles son los venteos toma de ventilación? A ver, todavía no vimos, pero un incendio tiene 4 fases. Y en esas 4 fases se generan gases, se generan humos, se genera fuego, se genera calor. Hay una fase, que ahora después la vamos a ver, en la que el fuego, porque le falta combustible, estoy hablando, no se los dije, de espacios confinados. ¿Qué quiere decir espacios confinados? Un espacio cerrado, es un espacio cerrado. Como me dijo hoy Momo, un pasto, digamos, el pasto si se quema en el campo no es un espacio confinado, es un espacio abierto. Peligroso, pero no es lo mismo que el confinado. El confinado, hay un momento, supongamos en un compartimento, que el fuego, al ir quedándose sin oxígeno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la llama? Se puede apagar. Se debilita. Se debilita. ¿Y qué es lo que se empieza a generar cada vez más? Humo. Humo. Humo, profesor. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, humo. Ese humo, digamos, humo, contiene partículas de material que están en suspensión. Cuanto más oscuro es porque más partículas de material tienen en suspensión. El problema, en ese caso, es importante que el que vaya a generar una ventilación, ¿para qué? Para poder evacuar con seguridad lo que es el humo y el calor, lo haga. El problema es que, si bien el fuego, la luminosidad, se extinguió casi, todavía ¿qué hay adentro? El humo y la alta temperatura. ¿Qué es lo que necesita la bestia para volver a iniciarse? Oxígeno. Oxígeno. Y lo peor que puede hacer el equipo, ¿no?, es abrir una puerta, un compartimento o algo en un lugar que parece extinguido, pero que haga que ingrese una cantidad extra de oxígeno, que es la que está esperando la bestia para volver a empezar y a explotar. Eso es probablemente lo que haya pasado con el Urbana, porque el Urbana tuvo una explosión, se prendió fuego,
fueron de nuevo, ya estaba extinguido aparentemente el fuego, 40 minutos después, y cuando abrieron un compartimiento explotó. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esto, por favor, en esto quiero decirle a todos ustedes, no quiero, y esto se los pido y casi se los exijo, les estoy contando esto para darle un ejemplo, no es para decir o poner en mi boca que yo estoy diciendo que la gente, que es la gente capacitada a bordo, todavía está gran desgracia, este tipo que no es nadie en materia de lucha contra incendios, esté diciendo que se equivocaron. ¿Me siguen? Lo que yo estoy diciendo es que esta explosión surgió después. O sea, parecía que no había ya fuego y sin embargo explotó cuando se abrieron. Y uno salió despedido hacia afuera del buque. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Entonces, sumo otra cosa. Esto, cuando hay transporte de aire, o sea, cuando hay transporte a través del aire por tomas de ventilación o aberturas que no están, digamos, no se han asegurado bien, generan este tipo de causas. Y también los incendios, vamos a un edificio, para hacer un ejemplo. ¿Qué les parece? Cuando hay un incendio, ¿hay que tratar de salir rápido y meterse en el ascensor y bajar por ascensores? No, No, ¿Por porque qué No, no? profesor. ¿Por qué no? Tienen porque puede hacer razón. un cortocircuito y se corta la luz y capaz que se corta el Y se ascensor. detiene el ascensor. Y te quedaste en el medio. Pero ¿saben qué más? ¿Qué más? Eso está bárbaro. En principio te no podés podés, quedar encerrado adentro. te podés quedar encerrado, pero ¿saben qué? Hay otra El parte. humo ingresa. Aparte de todo lo que te va a pasar y que vos no vas a poder salir, una trampa mortal, aparte, También hay otro te tema. puede asfixiar, ¿eh? Te asfixias seguro. En un horno. Te podés quedar en una zona donde vas a tener poco oxígeno si te hace falta un poco por el humo. Todo eso va a pasar. Todo Y eso va a pasar. aparte, profesor, el calor va a ser el triple. El calor que va a generar dentro del ascensor y te vas a quemar. ¿Por qué? A ver. Y porque al ser un lugar chiquito y de metal genera mucho más calor que afuera. Entonces Bueno, el calor va a ser Va a demasiado. ser como un horno. va a ser como un horno, pero ¿saben qué? Ustedes vieron que el ascensor se mueve por algo que se llaman los pozos del ascensor. O sea, es un hueco por donde se desliza. Y el Sí, problema de los ascensores y de las escaleras, no las de incendio, sino las escaleras de las propias, no las de, digamos, evacuación del edificio, sino las escaleras cuando ustedes suben por escaleras del ascensor, de los departamentos o de un buque, todo esto está pensado en el diseño de los barcos para que no pase. Pero así como les dije que hay calor y fuego por conducción, hay otro fuego que es el fuego de convección. Y la convección es el fuego que se genera, perdón, el calor que se genera, ¿no es cierto? Y que es transportado ¿por qué? Por corrientes de aire. O sea, cuando ustedes tienen una escalera, cuando ustedes tienen un pozo de ascensor, lo que están teniendo es un gran conducto que hace que el aire caliente, pero muy caliente, ¿qué pasa? Vaya hacia arriba o abajo. Arriba. Hacia arriba. De arriba. O sea que son Hacia arriba. lugares. Por eso, cuando haya que evacuar, hay que evacuar en un buque o en un edificio por los lugares adecuados. Las escaleras, por ejemplo, en un edificio de evacuación, que ya están pensadas para eso, y no estar por las escaleras y mucho menos por un ascensor que es una planta, es una, digamos, trampa, como dicen ustedes, mortal. Esos son los venteos, todas las técnicas, ¿no es cierto?, que ya los vimos, ¿no es cierto?, que hay que hacer circunscribirlo y tratar de lograr, ¿no es cierto?, así la extinción. Hay muchísimos sistemas de detección, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por detección? Ahí lo tienen, fíjense, se los puse en verde, se los resalté. ¿Qué les parece? Ahí lo dice. Detectar algo. Che, yo detecté que hay una pérdida de agua en el inodoro. ¿Eh? Avisar. ¿Detectar qué es? Mirá, uy, mirá, el inodoro pierde. Les doy un ejemplo, Pablo. Encontrar ¿Cómo? Detectar sería descubrir el problema.
¿Qué hay? Claro, ahí está. Detectar es, descubriste. ¿Qué descubriste? Hay un foco ígneo. O sea, hay un incendio, ¿no es cierto? Fundamental, rápido, ¿qué hay que hacer? Dar aviso. Eso es fundamental, y todo esto, fíjense que la prefectura lo tiene plasmado nada más y nada menos que en una ordenanza, la 5 del 2005, y regula todos los aspectos con respecto a la detección y a las alarmas. Las detecciones pueden ser, vos justo estabas caminando por un camarote y un inconsciente prendió un fuego, dejó un cigarrillo prendido, y vos ves que está saliendo humo por debajo de la puerta, vos lo detectaste. O sea, puede ser una detección humana, pero los barcos, ¿qué es lo que tienen? No solamente tienen gente, como les dije, las rondas que están controlando, sino que tienen una serie de alarmas que son... Detectores de Alarmas humo. contra Detectores incendios. de Alarma fuego. detectores de humo. Claro, sí, Que detectan. exactamente. Vos tenés, mixto se llama cuando tenés equipos de gente, ¿no es cierto?, que están haciendo la recorrida, pero básicamente un barco que es tan grande y que tiene tantos lugares complicados, difíciles y peligrosos, en el caso de no detectar un incendio y que se propague, son sistemas mixtos y tenés gente y alarma, pero básicamente vas a tener alarmas automáticas. ¿Me siguen hasta ahí? Detectores automáticos. ¿Detector qué es? ¿Qué descubre? Ahí Mereles dijo, ¿no es cierto?, ¿qué van a detectar? Mereles dio un ejemplo, ¿no es cierto? Vos dijiste que el humo, correcto. Uno de los Sí, detectores, profesor. uno de los detectores es detector, como decís vos, el detector de humo. Pero un incendio genera una serie de, digamos, de circunstancias no de circunstancias, sino una serie digamos, de subproductos, por decirlo de alguna manera, que son los gases, el humo, el calor y el fuego, ¿cierto? En un incendio. Entonces vas a tener ¿qué? Vas a tener en esos fenómenos, vas a tener gases, humos, temperatura o radiación UV, en el caso de la luminosidad ya del fuego, puede ser invisible, visible o infrarroja. Vamos al caso. ¿Qué es lo primero que van a detectar, por ejemplo? ¿Humo o fuego? ¿O radiación UV? El humo. El humo. O sea, lo primero que Humo, van a... profesor. Exacto. Lo primero que vas a tener, que vas a detectar, va a ser el humo. Todo esto lo tienen en el apunte mejor que este speech. Pero anótenlo, me gusta que anoten. Lo primero que vas a detectar son detectores de humo, ¿cierto? El otro, ¿no es cierto?, ya es los detectores de gases. Para eso, ¿no es cierto?, los humos pueden ser visibles o invisibles. Hay unos equipos especiales que llegan a medir, ¿no es cierto?, la cantidad de humo, y con eso se puede no corroborar, o tener una idea de cuán grande es el foco ígneo. Los humos invisibles son los que están cargados de partículas, como les dije, cuando está el humo muy oscuro. ¿Y cuándo se genera eso? Cuando la combustión, que es el proceso, digamos, de producción de fuego a través de la mezcla del oxígeno con el material combustible, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, si vos tenés una combustión perfecta, o sea, la cantidad exacta, por decirlo, de combustible, el combustible puede ser gas, nafta, madera, con la temperatura adecuada. No es que vos solamente tenés que tener una temperatura de ignición, tenés que continuarla. Si vos querés, tiene que ser importante. Si vos querés prender un tronco con un fosforito, no te alcanza, ¿se entiende? Entonces, si se da que la temperatura es la adecuada, que el combustible tiene una proporción y la mezcla de oxígeno, que se llama comburente, juntos hacen una combustión completa, quiere decir que es una combustión perfecta, y ustedes en principio casi no van a tener humo. El humo va a ser invisible, casi, va a ser un gas. ¿Se entiende? Ahora, vamos al caso del barco que les decía, el urbano. A la medida que la relación entre el combustible, lo que se está prendiendo fuego, y el oxígeno no es una proporción perfecta, es
inexacta, imperfecta. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que le estoy dando, hay poco comburente, o sea, hay poco oxígeno. El humo que se genera va a ser mucho humo y muy oscuro. Esa es una combustión incompleta, ¿no? Para eso hay otro tipo de detector. O sea, hay detectores que detectan los humos casi invisibles y hay otros que detectan los invisibles. Hay detectores también de temperatura, ¿no es cierto? Una temperatura que te da fija, se va midiendo de grado en grado, y otra que la mide la velocidad de aumento de la temperatura, que se llama termovelocímetro. Cuanto más aumenta, te da una relación de cómo se está incrementando el incendio. Y después están los detectores de ¿qué? De radiaciones. La radiación ultravioleta, el fuego se está, digamos, el incendio se está generando, pero todavía no hay una llama, ¿no es cierto? Y la detectora de la llama directamente, que es una radiación infrarroja. Entonces, en principio se va a generar, primero, lo primero que va a detectar, los detectores que primero actúan son los de gases y humo, después vienen de temperatura, y después vienen los de las radiaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tantos? Porque no podemos depender, ¿no es cierto?, de uno solo. No podemos depender si hay humo o si puede detectar el fuego, sino que hay una serie de digamos, detectores que trabajan en forma mancomunada. Esto lo exige el SOLAS, Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en lo que es detección y alarma. ¿Y quién más? La ordenanza de la prefectura, que habla sobre detectores de alarmas y alarmas. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Seguimos entonces. Bueno. Para que se genere un incendio se necesitan, en principio, la teoría dice que es necesaria la concurrencia de 3 elementos: material combustible, temperatura de ignición y oxígeno. La temperatura de ignición tiene que ser la suficiente como para que el combustible, ¿no es cierto?, reaccione, y sostenida en el tiempo, porque si ustedes prenden, como les digo, un papelito debajo del asado, no sé si les pasa, eso sí horrible haciendo asado, por eso les digo, prenden un fosforito, y les prende, y por ahí prende una ramita, prende la otra, pero si el combustible, si la temperatura no es constante y alcanza, digamos, la temperatura de inflamación de lo que están, en este caso de la madera, se va a apagar. Entonces necesitas la temperatura necesaria, el combustible y el oxígeno. Entonces, ¿qué es el combustible? Todo aquel material que sea, ya sea gaseoso, sólido o líquido, que produce llamas o arde. El fuego dice que no se propaga a partir de un punto de ignición. Ahora después vamos a ver qué es eso. Sino cuando vos, o cuando se genera la cantidad de calor necesario para que ese material entre en combustión sostenida. Para que el fuego del asado, que es un fuego controlado, no es un incendio. El incendio es un fuego incontrolado. Para que el fuego del asado funcione y podamos cocinar el asado, la carne, tiene que haber, digamos, una combustión sostenida. ¿Está? Y ahora vamos a esto. Los 3 tipos de formas de transferencia de calor. Si ustedes tienen, o sea, el primero es el de conducción. Un mamparo que está, digamos, ardiendo un compartimiento, que le pasa al mamparo siguiente al compartimiento siguiente por el mamparo que tiene prendido fuego, está ardiendo, le pasa la temperatura y lo hace reaccionar. ¿Vamos bien hasta ahí? El acero, todo lo que es acero y aluminio, es excelente conductor de calor. No así los trapos, o sea, las telas y los papeles. O sea que el barco tiene muchos elementos que son conductores de calor. El caso de el agua, los ascensores, las escaleras convencionales de un departamento, por ejemplo, son, digamos, una forma de transmisión de calor. ¿Por qué? Lo hacen a través del aire o de un líquido. ¿Está? Eso es convención.
Si ustedes ponen el agua para tomar el mate, antes de que se hierva, van a ver que hay un movimiento del agua ascendente. ¿Se escucha bien? Bueno, ese es el calor Sí, de profesor. convección. Y la radiación es cuando ustedes tienen un calefactor. El caso, bien, el ejemplo concreto es el sol. Nosotros recibimos calor, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de un espacio intermedio, que es la atmósfera. Pero si ustedes tienen un calefactor y lo prenden, a través del aire que nos rodea, nosotros estamos recibiendo, ¿no es cierto?, la temperatura que emana de ese calefactor. Eso es radiación. ¿Está? Permiso, profesor. Es Sí. como cuando vamos por la ruta, que hace mucho calor y se ve como esa onda de calor, de radiación, Sí. que sale del asfalto a... Exactamente, ese es un efecto que produce que se llama efecto de refracción, por las diferencias de temperatura entre la atmósfera y en este caso el suelo, el pavimento, que está a mucha temperatura y la atmósfera está un poco más, digamos, con menos temperatura. Iba a decir más frío, pero no es más fría. Con menos temperatura hace que se produzca ese fenómeno de refracción que uno dice que está pasando, que parece, cuando ustedes van y que van, por ejemplo, en una hondonada, en una ruta, ven y parece que hubiera agua. Y es este fenómeno, por ejemplo. Muy bien, sí, ese es un ¿Ese no se ejemplo. llama ¿Cómo? espejismo por la duda, profesor? El espejismo, sí, señor. Entonces, para que haya, digamos, un fuego tiene que existir combustible, calor y oxígeno. Esto después ustedes léanlo porque creo que es bastante sencillo. El combustible, que es un 20%, digamos, el aire tiene un 20%, una quinta parte de combustible, de oxígeno. Es lo que contiene el aire. Pero para que haya, digamos, un fuego, se necesita una cierta proporción de oxígeno. Y ese oxígeno tiene que ser menos del 15%. O sea, cuando empieza a bajar del 15%, el fuego empieza a apagarse. Es como cuando ustedes ponen una vela y le ponen un vaso transparente arriba, así de vidrio, van a ver que cuando empieza a consumirse el oxígeno, todo lo que hablamos empieza a disminuir la luminosidad de la vela, y si no tiene oxígeno, ¿qué va a pasar? Se consumió el oxígeno y se apaga. ¿Está? ¿Por qué se apagó? Por un fenómeno que vamos a ver. Por falta de oxígeno. ¿Y saben cómo se llama ese fenómeno? Que es una de las maneras de combatir el fuego. Empieza con Sofocación. ¿Cómo? Sofocación, se ahoga. Correcto. Sofocación. ¿Cómo que se ahoga? Es una de las maneras, ¿no es cierto?, de atacar el fuego, es por sofocación. Ahora lo vamos a ver. Les quiero contar algo también con respecto a la prefectura. Ustedes cuando estén en los distintos, si les toca algún puerto, esto lo van a ver. Lo van a ver generalmente con barcazas paraguayas o transportes que vienen al puerto de Buenos Aires o que van a otro puerto, por ejemplo, en Corrientes, van aguas arriba hacia Corrientes, hacia Barranquera, etcétera, etcétera. O también hay que tener cuidado con los buques, estos buques que pasan, como les digo siempre, enfrente de nuestros institutos, por el río Paraná, llevan 42.000 toneladas de grano. Es muchísimo, son 1.200 camiones con acoplado a bordo. Imagínense la cantidad de granos que hay. Nos quedan 10 minutos nada más, y si se corta, seguimos el miércoles que viene. El miércoles que viene lo seguimos, y aparte yo voy a tener un power más para dar. Les pido que lean, después les voy a contar por qué, que lo lean y que vayan tomando nota de ese apunte, porque si se quedan solamente con este video van a perder muchas cosas. Lo que hablamos es lo primero que se pierde. En cambio, si ustedes anotan algunas definiciones, cosas nuevas, che, ¿cómo era esto?, les va a servir. Les va a servir, si no, van a tener problemas. Seguimos. Cuando se corta, y seguimos después del miércoles. ¿Hasta acá vamos bien con esto, con los conceptos? Sí, profesor. Bueno, Sí, profesor. algo que ustedes es probable que lo vean, porque es bastante común. Se llama combustión espontánea. Y les dije que va a pasar para los que les toque ver barcos paraguayos, algún granelero. ¿Por qué les digo los barcos paraguayos? Porque los barcos paraguayos
¿no es cierto?, transportan con barcazas fardos de algodón, por ejemplo, que traen al puerto de Buenos Aires. Y entonces, acá empieza lo que yo les quiero comentar. Existen materiales o combinación de materiales que no necesitan estar expuestos a una fuente de calor, al fuego, que ustedes prendan fuego para que ellos ardan, se calientan y enciendan. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, hasta ahora sabíamos que el triángulo de fuego era, digamos, con oxígeno, que es el comburente, el combustible, ¿no?, que puede ser el algodón en este caso, o puede ser líquido, sólido, gaseoso, el calor sostenido, ahí está, a través de una fuente, todo eso genera un cuarto punto que es la reacción en cadena. Bueno, acá hay materiales como el algodón, hay materiales como los granos, hay materiales como el carbón, que no necesitan estar expuestos a una fuente de calor externo, sino que ellos mismos, por una determinada circunstancia, se calientan y encienden. Esto es ¿qué es la combustión espontánea? Es esto. Es un tipo particular de combustión en la cual el calor generado no proviene de una fuente externa, sino que proviene, digamos, de una fuente de energía interna. Y esto se da cuando, por ejemplo, voy a seguir con los fardos de algodón, ¿qué otros les dije que podía ser? Aparte del algodón. El carbón, los granos. Los granos y algo que usamos para hacer el asado. El carbón. El carbón, esos son los tres ejemplos, ¿no es cierto? O sea, empieza a hacerse un proceso de descomposición química en la sustancia combustible cuando se encuentran zonas poco ventiladas. O sea, están trayendo los fardos en un lugar poco ventilado, voy a hablar del caso específico de los fardos de algodón, y en un proceso relativamente lerdo, quiere decir, no es algo que pasa de un día hacia el otro, sino que en esa navegación de varios días, y después el barco viene y amarra en el puerto, se ha mojado, es probable que se haya mojado, se haya humedecido, tomado humedad, está, digamos, no tiene mucha ventilación, la ventilación es deficiente, y a través de días o semanas empieza a producirse un problema. En el caso del algodón, hay una serie de bacterias que empiezan a generar temperatura, ¿no es cierto? Y automáticamente llega un momento en que se produce el incendio. ¿Está? Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que ventilar. Los tanques, muchas veces, cuando se cargan, ustedes saben que los buques, el 80% de los granos que exporta, que son millones de toneladas de granos, se exportan en los puertos aguas arriba Rosario, que son las terminales de San Martín. Quizás alguno conoce San Lorenzo. Hay una serie de instalaciones portuarias, 17, donde desde ahí sale el 80% de la producción de granos de la Argentina. Imagínense que estos grandes barcos que nosotros vemos pasar por Zárate, están cargando, y si se larga a llover, si empieza a llover cuando están cargando, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que cierran las escotillas o siguen cargando? Siguen cargando. Siguen cargando. Se sigue cargando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, yo les dije, hay un peligro. Cuando zarpan, destino a Europa o a los puertos que vayan, los barcos, ¿qué van a hacer? Van a abrir las escotillas y van a dejar, cuando las condiciones sean propicias, meteorológicas, van a dejar que digamos, que los tanques, o sea, que los tanques y la carga se seque a través de una buena ventilación, dejan ventilar. Esa es la importancia, ¿no es cierto? Y estas son lo que son las, digamos, las combustiones espontáneas. Hay que tener cuidado y hay que ventilar. Eso lo pueden ver. No solamente pasa con los sólidos, sino también van a ver que pasan con los gases inflamables. ¿Saben lo que son? El acetileno, por ejemplo, es el gas que se utiliza para soldar.
Después está el hidrógeno, los gases de carbón, el gas licuado que uno usa en las garrafas, etcétera, etcétera. Ojo, porque también, como les decía hoy, que hay que segregar, o sea, no les dije la palabra segregar todavía, no. ¿Saben lo que es segregar? Segregaron a ese grupo de gente, por ejemplo. No se escucha bien, ¿alguien lo está diciendo? ¿Cómo? Dispersar. Muy bien, dispersar, separar. Ojo, a bordo se llevan segregaciones. Ustedes, por ejemplo, no pueden poner un cargamento de manzanas al lado de un cargamento de combustible, por ejemplo, de nafta, o de algún elemento tóxico. ¿Por qué? Porque se contamina. Lo mismo pasa en el tema de la seguridad. Ustedes no pueden poner algunos materiales, algunos elementos que son incompatibles entre sí, porque al tenerlos próximos pueden generar una explosión. ¿Me siguen? Entonces, también se habla de segregar. Se escucha casi no. Bueno, se escucha muy. No sé si ustedes pueden escuchar ahí que tiene abierto el micrófono y se escuchan voces de atrás. Pero bueno, el tema es, cuando si hay algún tipo de fuego, segregar también es ese compartimiento que di como ejemplo, hay que sacar todo lo que tiene, segregar todo lo que tiene alrededor, como para impedir que el fuego se propague, ¿no es cierto? Vamos a ver, tenemos 2 minutos y se termina. Donde se corta, voy a tratar de dar medios de prevención. Básicamente, llegamos hasta medios de prevención, por favor lean y tomen nota de esto. Los medios de prevención, si alguno trabajó en una fábrica, en mi caso yo trabajé en el arsenal de Marina, fui aprendiz, pero en cualquier fábrica, ¿qué es lo primero que hacen? Es el ABC de la seguridad e higiene. ¿Qué es lo primero en los cuales la gente de seguridad e higiene hace hincapié para no tener accidentes? ¿Qué les parece? El elemento de seguridad. Elemento de seguridad. Pero ¿saben qué? Les digo porque me queda un minuto nada más. Lo primero que se hace, ¿no es cierto?, es, cada cosa tiene que estar ordenada, se hace mucho hincapié en cómo las cosas son manipuladas. Les voy a dar un ejemplo muy burdo o extremo. Ustedes saben la nitroglicerina lo que es un explosivo. Súper delicado. Y uno tiene que cuidarse cuando lo manipula de no hacer manejos bruscos, porque si no explota. Eso es manipular. O sea, cuando ustedes manipulan algo, tienen que manipularlo con las normas de seguridad que tienen que manipular determinado material. Tiene que estar en su lugar, tiene que haber limpieza y tiene que estar estibado donde corresponde. ¿Qué quiere decir estibado? ¿Saben lo que es? Eso se usa a bordo. Ubicado estratégicamente. Correctamente. La estiba es la ubicación del material, tiene que estar segregado de aquel que no puede, que es incompatible, ¿no es cierto? Y ojo, otra cosa que establece la prefectura y acá se corta, cortamos acá. Los recipientes donde se van a estibar también están homologados por la prefectura. Hay determinados elementos que no se pueden estibar en cualquier lugar. Entonces, manipulación, estiba, lugar adecuado y limpieza. ¿Por qué? Porque si ustedes no mantienen limpio y el aceite con las estopas, que son algodones que se utilizan para limpiar las máquinas, o trapos sucios de aceite, van a la